Minutos y al comienzo de semana, pues vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el cierre de la pasada semana. Por supuesto, el inicio de la legislatura. Hoy en 6 AM todos los elementos para entender qué pasó en el Congreso, pero sobre todo, para dónde va el país político desde ese escenario, después del nombramiento de Iván Name, la elección de Iván Name como presidente del Senado de la República y, por supuesto, también lo que pasó en la Cámara de Representantes. Nos acompaña el señor ministro del Interior a esta hora. Doctor Velasco, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Qué bonito homenaje le hicieron ustedes en su mesa de trabajo a la Armada de Colombia. Un saludo a toda la mesa y a los oyentes. Bueno, nos alegra que se ponga usted a la mar aquí en 6 AM para entender lo que pasó en el Congreso de la República. ¿Por qué se perdió la presidencia del Senado? Hombre, Gustavo, no... Yo creo que claro, en votos y en decisión que tenía el gobierno de buscar que se cumplieran los acuerdos y que la persona definida por las mayorías de cada bancada fuera quien estuviese en la presidencia del Senado, pues fuimos derrotados después de haber tenido un triunfo bien interesante en la Cámara de Representantes, pero fuimos derrotados por varios fenómenos. El primero, evidentemente, los méritos del presidente del Senado. Es un hombre que sabe el ejercicio político, sabe conseguir afectos, sabe hablar con las bancadas, e hizo su trabajo y tenemos que reconocerlo. De todas cosas, le agradezco al doctor Name el amable chat que recibí esta mañana respondiendo otro que yo le había puesto y que significa pues que hay que sentarse a trabajar, que eso ya es pasado y que tenemos que seguir adelante. Lo segundo... Pero espere un momentico, ministro. Entonces le acaba de escribir el presidente del Senado, porque la semana pasada dio unas declaraciones un poquito fuertes sobre usted, que esperaba que el buen senador que había sido no se convirtiera en el mal ministro que podría ser. Hombre, Gustavo, quienes hemos estado en el debate político, entendemos que hay momentos en donde la gente con fortaleza dice lo que está pensando y bueno, y eso es parte del ejercicio, pero creer que a una persona como el doctor Name, con tanta experiencia, incluso a mí que estuve cerca de 24 años en el Congreso, una frase puede romper la posibilidad de comunicarse que se ha tenido por muchísimos años, pues no hay tal. O sea, es evidente, hubo un enfrentamiento político. En este enfrentamiento el doctor Name nos ganó. Nosotros creíamos tener los votos y evidentemente teníamos votos, porque después esos votos salieron para elegir a María José Pizarro. Es probable que algunos viejos rencores de la política colombiana hicieran que los votos que creíamos tener para la doctora Angélica Lozano no salieran, porque se privilegió, digamos, el rencor por encima de la decisión política. Pero yo quiero insistir en algo, Gustavo. Eso ya pasó. Esperábamos tener unos votos del partido de la U que no salieron, pero luego sí salieron para otra candidata, como fue la doctora Pizarro, y se cumplieron ahí los acuerdos, de manera que ya tenemos presidente del Senado. Eso es una realidad. Es un hombre que tiene, y eso no lo podemos olvidar, un origen demoliberal y sabrá respetar como debe ser la posibilidad de debatir los proyectos. Es su función, obviamente con carácter. Él también sabrá hacer valer la independencia del Congreso, como lo ha demostrado varias veces, y esa es nuestra tarea, que nuestros proyectos, que nuestras reformas, que lo que queremos entregarle al país puedan ser debatidos en el Senado y en la Cámara, en donde, fíjese cómo son las cosas, ahí que hubo ese sí muy interesante pulso político y un muy interesante resultado político. De alguna manera se logró opacar con lo que pasó en el Senado.
Mire, ministro, déjeme pescar en sus palabras, que no son precisamente de poca importancia, sino todo lo contrario, y casar sus palabras con una información que tiene en su poder Caracol Radio. Usted dice que pudieron haber primado los odios. Ustedes, por ejemplo, no entienden por qué los votos que no obtuvo la candidata de ustedes, sí los tuvo, por ejemplo, María José Pizarro, donde sí se cumplieron los acuerdos en materia de los votos que usted tenía en papel. Se lo digo de esta manera. Ustedes contaban con 7 votos de la U. Solo quedaron 2. Caracol Radio tiene conocimiento de una información que es muy delicada, en el sentido de que un alto funcionario habría llamado a los miembros del partido y les habría dicho: voten por quien quieran, menos por Angélica. ¿Ahí fue el descuadre? Hombre, Gustavo, ustedes son periodistas muy informados. Hay el rumor, pero una cosa son los rumores y otra cosa son las acciones reales. Eso ya pasó y lo que tenemos que hacer es llevar, saber presentar nuestros proyectos, los que ya salieron de comisión, defenderlos bien en la plenaria. En el caso del Senado, evidentemente tenemos que iniciar en la plenaria del Senado con algo que ya salió de la comisión séptima del Senado, que es un proyecto fundamental como la reforma pensional, y después de la reforma pensional meternos a estudiar la reforma a la educación, intentar que se terminen de votar en la plenaria de la Cámara la reforma a la salud, luego llevarla al Senado y defender otra serie de iniciativas que son fundamentales. A ver, ministro, 7 votos de la U y solo 2 efectivos. El ministro de la U es el ministro Liscano. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha explicado? No, yo creo que él intentó hacer el esfuerzo político por conseguir los votos. Algo pasó el día de la votación. Debió tener alguna acción muy importante, porque pues cuando lo buscamos en la plenaria, él luego nos informó que el señor presidente le había indicado que tenía que hacer otra tarea y la estaba haciendo. Pero no, yo no creo que alguien del gobierno haya conspirado para que no salieran bien electoralmente las cosas. Electoralmente las cosas, si digo bien, no porque tengamos algo contra el doctor Name, sino porque queríamos que en el marco de que no se desordenaran unos acuerdos que cree el gobierno que le convienen y que ojalá se cumplan en las comisiones constitucionales, pues preferíamos que, si mayoritariamente, casi que unánimemente, la doctora Angélica había tenido el respaldo en el Partido Verde, persona también a la que tenemos la más alta estima y el más alto respeto, pues que ese acuerdo se cumpliera y no entráramos, insisto, en un desorden en cuanto a acuerdos, porque nos iba a afectar la composición de las comisiones constitucionales, que también son fundamentales para poder sacar adelante las reformas que el gobierno quiere sacar. Señor ministro del Interior, es que cuando uno se pone a reconstruir lo que pasó, y por eso interesante la charla con usted se pasó muchísimas semanas recorriendo el país, estuvo en 25 ciudades, habló con todos los parlamentarios, tenían el papel garantizado de las cosas, incluidos los votos de la U. Acá hay una cuestión abiertamente de odio. Bueno, uno dice, no votó X parlamentario porque es del combo de Benedetti y Benedetti quería ser ministro del Interior. Bueno, no votó X parlamentario que es del combo del alcalde de Medellín, Quintero, y el alcalde puede pensar, o ese parlamentario puede pensar, que el señor ministro del Interior podría ser competencia suya en el 2026. Pero lo de los verdes sí fue fuego amigo. Y sí hubo traición por el odio que le tienen a Angélica Lozano y viendo la llegada de la alcaldesa de Bogotá al Congreso. Los sentimientos personales yo no los entro a evaluar, Gustavo. Entiendo que hay unas viejas peleas y es probable que haya heridas que todavía no hayan cicatrizado. Esperemos que después de lo que pasó se cicatricen todos, porque lo importante ya no es esa votación.
Lo importante es lograr un gran consenso entre todos los actores de la política colombiana para sacar adelante las reformas. Mire lo que termina pasando. La noticia, independientemente de los buenos resultados de Cámara, de la derrota del gobierno en el Senado, debió ser y casi que el país debería estar hablando de la invitación que hace el presidente a ese acuerdo nacional. Él hizo una intervención, a mí me gustó mucho, a otra gente no, pero a mí sí me gustó mucho. Me pareció una invitación explicando la nueva violencia que le llega al país, las posibilidades económicas que puede tener Colombia hacia adelante y diciendo, mire, para enfrentar esta nueva violencia que precede a una guerra que conocíamos y que ya no va más porque es una nueva violencia. La gente creyó y creo que mucha gente no entendió cuando el presidente dijo esta guerra se acabó. No es que no haya violencia, sino que la guerra esa de una insurgencia queriéndose tomar el poder, ya no hay tal, ya hay más una guerra territorial feroz que puede ser inclusive mucho más grave y que es cómo capturamos rentas, cómo capturamos rutas, cómo nos cogemos economías ilegales como la minería ilícita, más que ilícita la minería criminal, porque hay minería informal que puede ser ilícita pero no genera esos problemas. La que realmente genera problemas es la minería criminal, cómo mantenemos rutas de narcotráfico, y para eso necesitamos generar terror para que nos respeten las rutas. Entonces, cuando él dice, mire, esto es lo que se viene, hagamos un acuerdo nacional, y para hacer el acuerdo nacional, para que Colombia crezca económicamente, hagamos una reforma laboral, pensémosla, sentémonos todos y hagamos una reforma para que la gente tenga más ingresos, y si la gente tiene más ingresos, pues la industria va a vender más y a todos nos va a ir bien. Ese acuerdo nacional del que se debería estar hablando, no se está hablando porque alguna gente, a cambio de entenderlo, respondió diciendo o pasemos esta cuenta de cobro o derrotemos al gobierno. Que eso es entre los partidos de oposición, pues es perfectamente legítimo. Ni más faltaba que uno le fuese a pedir a un congresista que está en oposición que no intentase hacer una coalición para enfrentar a un gobierno. Es su tarea, es lo propio, y lo hicieron bien, entre otras cosas, por lo menos en Senado. Claro. En Cámara debe reconocer lo que pasó. Claro. Ministro, pero aquí hay una cosa muy clara. Primero, interesante sería conversar con el doctor Liscano para saber si él tiene alguna idea de quién del alto gobierno pudo haber llamado a decir voten por cualquiera menos por Angélica. No sé si, por ejemplo, el doctor Alexander López también tenga una idea del particular, pero también está la responsabilidad de Carlos Ramón González, que no fue capaz de tener a los verdes ajustados. Es que si no hay pataleta de Inti, Name no se lanza, y unánimemente hubiera sido elegida Angélica Lozano. Es decir, Inti Asprilla, con su reacción, habilitó el lanzamiento de Name. Gustavo, en este momento poner sobre el papel mil cosas, pues sí, si el Mayflower, el Seaflower, en vez de irse para la costa de Virginia, hubiese llegado a las costas caribes, a lo mejor estaríamos haciendo la entrevista en inglés. Ya qué carajo, o sea, ya lo que pasó, y lo que tenemos que hacer es concentrarnos, enfocarnos con toda decisión a lograr mantener esas mayorías que sentimos que teníamos muy amplias, evidentemente, en Cámara, más ajustadas en Senado, para los temas realmente importantes, que son las reformas. O sea, un diálogo con respeto, con las directivas del Congreso, Cámara y Senado, con los líderes del Congreso, con cada uno de los parlamentarios, y decirles, bueno, aquí está lo que nosotros hemos venido defendiendo, ¿qué opinan ustedes? Y de cara al país, hagamos las reformas. Entre otras cosas, acuérdese, el presidente insistió en su discurso que quería hacer este acuerdo nacional partiendo de un acuerdo desde el Congreso para sacar esas reformas que permitieran
una nueva economía, una reindustrialización, una transición energética que responda a una realidad, y la realidad es que en el corto plazo, porque es que en un lapso de 30, 40 años para la humanidad es muy corto plazo, comienza toda la humanidad a cambiar, como evidentemente ya está cambiando su matriz energética, y Colombia no puede seguir viviendo de una matriz energética que ya no se va a usar y que no nos va a dar la renta que hoy evidentemente sí nos está dando. A ver, ministro, tenemos comunicado del señor Mancuso, anunció el presidente en las últimas horas que sería gestor de paz. Diana, ¿qué dice Mancuso? Gustavo Mancuso acepta esta designación, le agradece al señor presidente pues por pensar en él para seguir adelante con este proceso en el que, dice él, lleva 19 años luchando por la paz de Colombia. Dice que va a trabajar con todo el compromiso ante la justicia, que seguirá compareciendo ante la justicia, pero tal vez lo más importante es que afirma que esta designación le permitirá desempeñar un papel de apoyo eficaz en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, especialmente en la frontera colombo-venezolana. Insiste en que está listo y a la espera de que el gobierno le indique cuál es la ruta para cumplir esta nueva tarea asignada, y le expresa a las víctimas todo el respeto y la determinación por cumplir este nuevo trabajo, esta nueva tarea que le asigna el gobierno del presidente Gustavo Petro. Ministro, deme un segundo porque es importante para todos los oyentes, usted también participando aquí con nosotros. Hernando, ¿esto quiere decir que podría recuperar la libertad del señor Mancuso? No automáticamente, Gustavo. Mire, lo primero que hay que decir es lo siguiente. ¿Habría un punto a favor del gobierno? Y claro que sí. Hay voces que dicen que el gobierno no tendría la facultad de haber hecho esa designación en cabeza de este señor Mancuso. Y resulta que sí. Yo jurídicamente claramente así lo digo. Mire, se está aplicando dos normativas, incluso emitidas en gobiernos anteriores. La Ley de Justicia y Paz, que es la Ley 975 del 05, y un decreto reglamentario que es el 1175 del 16. Bajo ese marco, es indiscutible que el gobierno puede específicamente, como lo hizo en este caso, surtir esa designación. Sin embargo, también surge la pregunta, ¿por qué eso no cobija a otros integrantes de las autodefensas o de los exparamilitares, por ejemplo, como Jorge 40? Y aquí, Gustavo, pues vendría una discusión sobre el momento y sobre la oportunidad. Jurídicamente se puede, hay algunos que dicen que es una cortina de humo, pero lo que a mí me toca, que es lo jurídico, que se puede, se puede. Ministro, ¿cómo recibe el gobierno la decisión del señor Mancuso de aceptar la propuesta del presidente Petro? Nos gusta. Yo hice un debate siendo senador, Gustavo, que llamó el reciclaje del paramilitarismo. De alguna manera demostré con nombres, con fechas, con acciones, cómo el proceso de paz, que entiendo fue bien intencionado, que se hizo en el gobierno del señor expresidente Uribe y que desmovilizó a un número muy importante de personas armadas, sirviéndole pues a ese cometido que toda Colombia ha tenido de que se acabe la guerra en Colombia, dejó de todas maneras unas estructuras vivas. Esas estructuras que siguieron delinquiendo y metidas en el narcotráfico tienen ese origen, y ese origen, en la medida en que queramos nosotros que se acaben esas estructuras, esa nueva violencia que el presidente explicó bien en su alocución del 20 de julio, pues la participación de una persona como Mancuso, no solo aportando verdad, ojalá que sea verdad verdadera, y hay que recordar algo, lo que diga él o cualquier persona que haya estado en la ilegalidad no puede ser verdad para Dios, tiene que confrontarse. Aquí no vamos a salir, y yo pido que seamos muy cuidadosos a que ante la primera declaración de una persona que estaba en la ilegalidad, todo el mundo asuma que esa es la verdad verdadera. No, él tendrá que entregar la verdad, pero también entregar elementos que soporten esa verdad, o sea, que haya más elementos que sus simples dichos, y eso sirve para él y para cualquier otro que haya estado en la ilegalidad. Entonces nosotros creemos que él puede, conociendo muchas de las cosas, muchos de los intríngulis de cómo funcionan esas cadenas de la ilegalidad, de la delincuencia,
aportarnos no solo en recuperación de verdad, sino en desmonte de un fenómeno y de una violencia que tenemos que desmontar. Nos está arrancando una nueva violencia. Voy a insistir varias veces que explicó bien el presidente y que dijo, hombre, hagamos todos los colombianos un acuerdo para que esta nueva violencia no nos coja fuerza, para que este fogoncito que se está prendiendo no se vuelva en un incendio peor, muy seguramente si después de los acuerdos de Bernidón que pusieron fin a la guerra bipartidista, que fue un buen acuerdo, los acuerdos entre los liberales y los conservadores, alguien hubiese levantado la mano y hubiese dicho, acuérdese que por allá quedan unos campesinos a los cuales no le hemos arreglado su situación, podrá ser un grupito muy pequeño, pero si no arreglamos esa situación, se nos puede pegar una crecida grande porque es un fogoncito que se vuelve incendio. Bueno, no le pusieron caso, no entendieron eso y arrancó la guerra de guerrillas que el país ha soportado durante las últimas décadas. En este momento el que está levantando la mano es el presidente y desde el solio y desde el elíptico del Congreso diciendo, oiga, se nos puede venir una nueva violencia, esa que conocemos, que es la de las guerrillas tratando de tomarse el Estado, está pasando, no porque se acabe la violencia, no porque se acabe la guerra, no porque no haya combates, sino porque la lógica de esa nueva guerra es más territorial, más de capturas de rentas ilícitas. Entonces hagamos un gran acuerdo para evitar que esta nueva violencia nos crezca. Y eso es parte de toda la agenda legislativa que el gobierno ha presentado al Congreso, paz total y otras cosas, y por ello era tan importante que pudiese responderse desde el Congreso, porque él planteó que ese acuerdo se arrancara en el Congreso. Ministro, una última inquietud de Espinosa. A ver, Espinosa. Es que, ministro, le he oído decir en esta entrevista un par de veces que el gobierno, pues, se felicita por la victoria del señor Calle en la Cámara de Representantes. El señor Calle en Caracol Radio el viernes mintió, dijo que no conocía a los ñoños, que nunca encontraríamos una foto con ellos, y no hay una, hay varias ya publicadas, porque obviamente sabe usted que nada queda oculto bajo el sol. ¿Eso notifica a los colombianos que el gobierno acompaña a los ñoños y a su proyecto político en Córdoba? No, yo creo que los representantes a la Cámara no votaron por el doctor Bernardo, sino por el doctor Andrés. En la política local y regional y en la actividad social, cuando uno vive en una pequeña ciudad, muy seguramente los actores de la política en algún momento se encuentran, se saludan, se dan la mano y habrá alguna foto, especialmente cuando son actores importantes de la vida política, que creo fue lo que explicó Andrés. Andrés es un hombre de 31 años y cuando Bernardo Elías, que ya le cumplió a la justicia, entiendo que está en su pueblo tranquilo, estaba terminando ya su ejercicio político. Andrés ni siquiera estaba en el ejercicio político, es más, estaba estudiando en Bogotá, no estaba en su pueblo, de manera que tratar de vincular una acción política con otra, pues no me parece lo más prudente. Yo he conocido al señor presidente de la Cámara, me ha impresionado, me ha parecido un hombre sensato, tranquilo, me ha parecido un hombre que desde la campaña, entre otras cosas, tengo que recordar, nos ayudó él en una manifestación gigantesca en Córdoba, en un acto de gran valor político por lo que le podía significar. Le entregó, como le entregamos en otras plazas de Colombia, en Ibagué, en Pereira, en Popayán, en muchos lugares más, una bandera que significaba defender unas ideas de un partido que es importante en este país como el Partido Liberal, al candidato Petro, y nosotros siempre valoramos ese aporte. Bueno, el ñoño Elías está tranquilo en su pueblo, los que estamos preocupados siempre somos nosotros. Señor ministro, muchas gracias y pendientes de saber de dónde vino el fuego amigo. ¿Quién llamó a los de la U a decirles que votaran por cualquiera menos Angélica? Buen día para usted.
Buen día, Gustavo. Y un solo elemento. Yo sí tengo la tranquilidad de ver cómo Carlos Ramón hizo hasta lo indecible y lo imposible por disciplinar la bancada verde, y fue bastante difícil. Es que en política a veces los rencores pueden más que la lógica.